Eran las 11:45 de la noche y yo estaba cubierta de polvo de caoba, lijando un ensamble que mi padre decía que era demasiado difícil de rescatar. Fue entonces cuando lo vi, un pedazo de papel arrugado en el bote de basura que estaba vaciando. No era basura, era una escritura de cesión firmada, protocolizada ante notario público y fechada hacía 3 años. Mis padres le habían cedido en secreto todo el negocio, encino y fierro, a mi hermano Adrián. Me quedé ahí, sosteniendo 15 años de mi inversión a puro sudor en una mano y su traición en la otra. No grité, solo entendí que no había estado construyendo un legado. Había estado trabajando gratis. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Como acabamos de entrar a 2026, quiero desearles a todos un año nuevo, poderoso y próspero. ¿Cómo se desean feliz año nuevo en tu país? Dímelo aquí abajo. Y si valoras este contenido, apoya el canal para que podamos seguir trayéndote estas historias. Para entender por qué no le prendí fuego al edificio ahí mismo, tienes que entender la arquitectura de mi familia. Mi hermano Adrián tenía una maestría en administración de empresas y manos tan suaves como barro húmedo. Hablaba con frases de moda, hablaba de coordinación, de expandirse y de cambiar de rumbo. Se ponía mocasines carísimos para entrar a un taller que olía a serrín y solvente. Yo, en cambio, tenía manos que parecían un mapa topográfico de cada error que había cometido y arreglado. Tenía quemaduras químicas de decapar barniz porfiriano y callos lo bastante gruesos como para encender un cerillo sobre ellos. Durante 15 años, yo era la que llegaba a las 5 de la mañana para calentar las ollas de cola. Yo era la que podía distinguir entre encino rojo y encino blanco con solo olerlo. Mi padre, Samuel, era el fundador, la cara del folleto. Mi madre, Cintia, llevaba la contabilidad y la vida social, pero yo era la que realmente hacía el trabajo. Yo era la que estaba restaurando las estanterías de la biblioteca histórica para el contrato que acabábamos de ganar, de entre 75 y 125 millones de pesos. Pero en mi familia, la competencia era una capa de invisibilidad. Hay un concepto psicológico llamado el niño de cristal. Por lo general, se refiere al hermano o hermana de alguien enfermo o con discapacidad, el hijo sano al que pasan por alto porque no exige nada. Pero en familias empresariales existe una variación, el caballo de carga invisible. Yo era el muro de carga. Yo era sólida. Sostenía el techo. Nunca me agrietaba, nunca me quejaba, y nunca necesitaba atención porque era esencial. Me volví parte de la infraestructura sin que me vieran y sin que me lo agradecieran. Adrián, en cambio, era el candelabro. Era frágil, caro, y lo primero que mis padres presumían cuando venían visitas. Era brillante. Necesitaba pulido constante y atención. Mis padres gastaban su energía en manejar su ego y financiar sus inversiones fallidas en monedas digitales, asumiendo que yo siempre estaría ahí para pagar el recibo de la luz. Me ignoraban porque sabían que yo no me iba a mover. Confundieron mi fiabilidad con falta de ambición. Encontrar ese papel lo cambió todo al instante. Entendí que guardar el secreto durante 3 años no fue un accidente. Fue una estrategia. Ellos sabían que Adrián no podía dirigir el taller. No distinguía un formón de un desarmador. Si me hubieran dicho la verdad hace 3 años, que el negocio era de él y que yo solo era la ayuda, yo me habría ido. Y si yo me iba, las ganancias se detenían. Así que me dejaron creer que me estaba ganando mi herencia. Me dejaron trabajar semanas de 80 horas, pensando que estaba invirtiendo en mi propio futuro, cuando en realidad solo estaba engordando el becerro del hijo dorado. Miré alrededor del taller silencioso. Vi las herramientas que había comprado con mi propio dinero, porque mi padre decía que el presupuesto estaba apretado. Vi los prototipos que había diseñado de madrugada. Vi la vida que había construido sobre una base de mentiras. Mi padre siempre decía que un buen ensamble depende de tensión y presión para mantenerse unido. Pero se le olvidó que si aplicas demasiada presión en el punto equivocado, la madera no se dobla, se quiebra. Y ahí, de pie en el silencio de medianoche, por fin me quebré. No irrumpí en el cuarto de mis padres. No desperté a Adrián para exigir una explicación. Eso habría sido emocional, y yo ya había terminado con lo emocional. Esperé hasta las 2 de la mañana, cuando la casa estaba en silencio.
Entonces me puse a trabajar. No me robé ni una sola cosa que perteneciera a Encino y Fierro, solo me llevé lo que era mío. Empaqué mis formones, mis sierras de jalón y los cepillos especiales que había comprado con mis propios ahorros durante la última década. Después fui a la computadora de la oficina. No borré los datos de la empresa. Simplemente quité la carpeta con la etiqueta Diseños a medida de Valeria. Cada archivo de diseño asistido por computadora, cada plano de las restauraciones porfirianas, cada plantilla de los ensambles de alta gama que nos conseguían a nuestros mejores clientes, los eliminé del servidor y borré los respaldos. No eran propiedad de la empresa. Eran mi propiedad intelectual, creada en mi propio tiempo. Si Adrián era el dueño, seguro podía crear sus propias plantillas. Puse la llave del taller en el centro del escritorio de mi padre. Junto a ella, dejé una nota adhesiva amarilla con 5 palabras. «Suerte con el aserrín, Adrián». Salí por la puerta trasera y me fui manejando. No miré atrás. A la mañana siguiente, el silencio se rompió. Mi celular empezó a vibrar a las 7:15. Primero fue un mensaje de mi madre. «El cliente llegó temprano. ¿Dónde estás?». Luego una llamada perdida de mi padre. Luego 3 más. Para las 8:30, los mensajes pasaron de molestos a desesperados. «Valeria», contesta. «No encontramos los planos de la restauración de la biblioteca». «Valeria, deja de jugar». No respondía a ninguno. Me senté en una fonda a las afueras del pueblo, mirando una taza de café negro. Por primera vez en 15 años, mis manos estaban limpias. No había polvo debajo de mis uñas. Pero mientras estaba ahí, sentí un dolor físico extraño en las palmas y los antebrazos. Era el dolor fantasma de una extremidad amputada. Mi cuerpo estaba tan condicionado al ritmo del trabajo, el empuje del cepillo, la resistencia de la madera, que estar quieta se sentía como una lesión. Pero mientras veía la pantalla encenderse, con otra llamada desesperada de Adrián, entendí que el dolor no era por perder el trabajo. Era la sensación de que por fin me estaban cortando la extremidad tóxica. Dolía, pero la gangrena ya no estaba. Para entender por qué mi familia creía que podía sobrevivir sin mí, tienes que volver a una cena que tuvimos hace 6 meses. Era una celebración por Adrián, por terminar su maestría en administración de empresas. Estaba sentado en la cabecera, girando una copa de vino tinto, dándome una cátedra sobre la ineficiencia de mis métodos. Usaba palabras como expansión, automatización y materiales compuestos. Le dijo a mi padre que el futuro del taller no estaba en la restauración, sino en la producción en masa, usando madera importada más barata y fresadoras de control numérico computarizado. Llamó a mi trabajo a la antigua y pintoresco. Mis padres asentían, hipnotizados. Lo miraban con una reverencia que jamás me habían mostrado. No era solo favoritismo, era un fenómeno psicológico conocido como el efecto Dunning-Kruger. Como mis padres no sabían hacer carpintería fina de alto nivel, ellos solo manejaban la parte administrativa. Les faltaba la competencia para evaluar la incompetencia de Adrián. Para ellos, su seguridad parecía experiencia. Confundieron sus frases de moda con estrategia. Creían que porque sabía hacer que una hoja de cálculo se viera bonita, sabía hacer que la madera se doblara sin romperse. De verdad pensaban que el oficio era lo fácil y que la administración era el trabajo real. Estaban a punto de aprender una lección carísima sobre la realidad. De vuelta al presente, el tono de los mensajes en mi celular cambió. Las peticiones frenéticas de planos se detuvieron y fueron reemplazadas por el ritmo conocido de la manipulación. Mi madre envió un mensaje larguísimo. «Estás lastimando a la familia. Esto es increíblemente egoísta. Tu padre está estresado y eso le está afectando el corazón». Luego vino Adrián. «Deja de hacer drama. Ni necesitamos tus herramientas. De todos modos vamos a cambiar de proveedor. Solo manda las contraseñas de la base de datos de clientes o te voy a demandar por robo». Me quedé viendo la pantalla. ¿Robo? Me estaba acusando de robar propiedad intelectual que vivía en mi cabeza. No respondí. No me defendí. Bloqueé sus números uno por uno. No me sentí culpable por el estrés de mi padre. El estrés es un subproducto de la mala administración, y él acababa de nombrar administrador a alguien que pensaba que el pino era una madera dura. Terminé mi café, pagué la cuenta y salí al aire frío de la mañana. Estaba desempleada, sin casa, en el sentido profesional, y completamente sola.
Pero no tenía miedo. Yo sabía algo que ellos no. Yo sabía que la madera no miente, y el mercado tampoco. El silencio duró exactamente 48 horas. Luego sonó mi celular personal. No era mi familia. Era Ricardo, el arquitecto principal del proyecto de la biblioteca histórica. Era el hombre con las llaves del contrato, de alrededor de 75 a 125 millones de pesos, que se suponía iba a financiar la nueva era de Adrián. Contesté al segundo timbrazo. «Valeria», dijo con la voz corta y fría, «estoy parado en el taller. Tu hermano acaba de intentar explicarme por qué deberíamos usar un tinte químico en encino de 200 años en lugar del acabado tradicional de cera de abeja que tú especificaste. Lo llamó más barato». Me fui. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Lo siento, Ricardo. Yo ya no trabajo ahí». «Eso me quedó claro», respondió. «Yo no contraté un edificio, Valeria. No contraté una marca. Te contraté a ti. Eres la única en el Estado de México que sabe restaurar esas estanterías sin destruirlas. Si tú no estás, el contrato se anula». «No tengo taller, Ricardo. No tengo el espacio para tomar un proyecto de ese tamaño». «Encuentra uno», dijo. «Te doy un anticipo para materiales. Pero necesito saberlo ahora mismo. ¿Eres carpintera de verdad o solo eras empleada?» Era un reto. Era un salvavidas. Manejé a las afueras del pueblo hasta un granero viejo y frío, por el que había pasado 1000 veces. Tenía piso de tierra en algunas partes y el viento silbaba entre las tablas, pero estaba seco y estaba vacío. Llamé al dueño y lo renté en ese instante con lo último de mis ahorros. Pasé los siguientes 3 días nivelando el piso y conectando un generador. Hacía un frío brutal. Mi aliento se volvía niebla mientras instalaba mi banco de trabajo. Pero cuando hice el primer corte en una pieza de madera recién cepillada, el sonido fue distinto. No era el sonido del trabajo, era el sonido de la propiedad. Levantar un negocio desde cero implica una montaña de trámites que no tienen nada que ver con la madera. Pasaba las noches contratando un seguro de responsabilidad civil, constituyendo mi sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y asegurándome de que mis contratos con proveedores quedaran a prueba de todo. Le pedí a una amiga de la prepa, que ahora trabaja en Derecho Inmobiliario Comercial, que hiciera una búsqueda en el registro público de la propiedad y del comercio sobre mi nuevo contrato de arrendamiento del granero, solo por seguridad. 2 días después me llamó. No quería hablar del granero, quería hablar de encino y fierro. «¿Valeria?», dijo, bajando la voz a ese susurro profesional que usa la gente cuando va a dar malas noticias. «Hice una revisión para asegurarme de que no hubiera cláusulas que te impidieran trabajar por tu cuenta vinculadas a los documentos del inmueble. Encontré algo que necesitas ver. Manejé hasta su oficina esperando un problema de uso de suelo o un permiso olvidado. Lo que deslizó sobre el escritorio era un aviso de remate en potencia. Resultó que el traspaso de propiedad de hace 3 años no era el único secreto que mi familia había guardado. Hace 6 meses, mientras yo lijaba pisos y manejaba el flujo de efectivo del taller para mantenernos a flote, Adrián convenció a mis padres de hipotecar la propiedad comercial, el terreno, el edificio, el legado de mi abuelo, como garantía de un crédito empresarial enorme, con una tasa altísima. Los documentos mostraban que los fondos se transfirieron por SPEI a un fondo de crecimiento tecnológico que reconocí al instante por las noticias. Era una plataforma de compraventa de monedas digitales con sede en la Ciudad de México, que se desplomó el mes pasado. El dinero se había ido, se había desvanecido, pero la deuda seguía ahí. El activo que mis padres creían estar protegiendo para su hijo dorado, en realidad, era una bomba de tiempo. Encino y Fierro era técnicamente insolvente. No solo tenían un dueño nuevo e incompetente, tenían una hipoteca que no podían pagar sin los ingresos de los contratos que yo acababa de llevarme. Me quedé sentada en el coche, en el estacionamiento, mirando la fotocopia del gravamen. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Si me hubiera quedado, si hubiera aceptado su generosa oferta de ser gerente más adelante, habría pasado los siguientes 20 años trabajando para pagar la deuda de apuestas de mi hermano. Habría sido el motor de un barco que se hunde, echando carbón, mientras ellos nos dirigían directo a un iceberg. Por primera vez, el enojo se evaporó por completo.
reemplazado por un alivio profundo y aterrador. No solo me había ido de un empleo, había escapado de un edificio en llamas segundos antes de que se viniera abajo el techo. El invierno cayó con fuerza sobre el valle. Mi granero todavía no estaba bien aislado, así que trabajaba con un abrigo grueso de lana, el aliento suspendido en el aire, mientras tallaba las cornisas para la biblioteca de Ricardo. El frío me mantenía alerta, el silencio me mantenía enfocada. Entonces pasó lo inevitable. El sonido de un coche triturando la grava congelada de mi entrada rompió el ritmo. No necesitaba asomarme por la ventana para saber quién era. Mi padre, Samuel, estaba de pie en la puerta del granero. Se veía 10 años mayor que hace un mes. Sus hombros, normalmente cuadrados con el orgullo del patriarca, estaban caídos. No me miró a mí. Miró el trabajo en mi banco, las colas de Milano impecables, la veta emparejada a la perfección. Reconoció la calidad. Era la calidad que antes pagaba sus cuentas. «No cumplimos el plazo de la cuenta de los Jiménez», dijo, con la voz áspera. «El banco está llamando todos los días. Valeria, Adrián está rebasado». Yo seguí cepillando una pieza de nogal, la viruta enrollándose como un listón. «Lamento escuchar eso», dije con la voz firme. «Te necesitamos de vuelta», dijo entrando por completo. «Tu mamá está enferma de la preocupación. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Regresas como gerente del taller. Te damos 10% de participación». «10%, Valeria, eso es generoso». Dejé de trabajar. Puse el cepillo sobre la mesa. Me volteé para verlo. La audacia era brutal. Me estaban ofreciendo 10% de un cráter. Querían que regresara a usar mi trabajo para pagar el crédito que había destruido el negocio, mientras reportaba al hermano que había firmado los papeles. «Sé del crédito, papá», dije. El color se le fue de la cara. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. «Sé que Adrián hipotecó el terreno», seguí con calma. «Hechos, fríos, letales. Sé que el dinero ya no está. Sé que el taller no vale nada. Podemos salvarlo», suplicó, la desesperación quebrándole la voz. «Con tus manos, con tu rapidez, podemos salir de esto trabajando. Es tu herencia, Valeria». En ese momento sentí la última puntada de la extracción quirúrgica. La culpa, la obligación, la necesidad desesperada de su aprobación. Todo se cayó. Entendí que salvarlos significaría destruirme. Significaría infectar mi nueva vida con su gangrena. «No soy la heredera, papá», dije tomando mi formón. «Nunca lo fui, y no soy tu salvadora». Lo miré directo a los ojos. «Soy la competencia y voy ganando». Se quedó ahí un buen rato, un fantasma en un cementerio hecho por él mismo. Luego se dio la vuelta y salió al frío. No lo vi irse, volví a la madera. 6 semanas después, Carpintería Patrimonial Encino y Fierro salió a subasta. No fui a ver el remate. No fui a burlarme. Fui por una sola razón. Me paré al fondo del almacén frío y resonante mientras el subastador vendía las sierras industriales, los sistemas de recolección de polvo y la flotilla de camiones de entrega. Extraños compraban la infraestructura de mi infancia por centavos. Vi a mis padres cerca de la salida, encogidos en sus abrigos, discutiendo en voz baja con Adrián. Se veían pequeños, se veían como gente que apostó su legado a un zumbido y perdió. Cuando salió el lote 42, levanté mi paleta. Era un banco de trabajo pesado y marcado, hecho de encino macizo. Estaba cubierto de quemaduras y hendiduras. No valía mucho para nadie más. Era demasiado viejo, demasiado a la antigua. Pero era el banco que mi abuelo había construido a mano. Era el banco donde aprendí a cortar mi primera cola de Milano. Lo compré por 6.000 pesos. Arreglé para que lo entregaran en mi granero a la mañana siguiente. Salí de la subasta sin hablar con mi familia. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su reconocimiento. El cierre no estaba en sus palabras. Estaba en mis acciones. Hoy, mi granero ya no está frío. Instalé calefacción radiante el mes pasado. Ahora tengo un equipo. 3 aprendices que saben que la calidad del ensamble importa más que la velocidad del corte. Les enseño lo que mi abuelo me enseñó. Respeta el material y te sostendrá. El banco de trabajo está en el centro del taller, un recordatorio constante de que el legado no es algo que heredas. Es algo que construyes día con tus propias 2 manos. No soy la heredera de un nombre. Soy la heredera del aserrín,
del sudor y del silencio del buen trabajo. Y por primera vez en mi vida sé exactamente cuánto valgo. Si alguna vez tuviste que alejarte para encontrar tu valor, o si eres quien sostiene todo mientras otros se llevan el crédito, comparte tu historia aquí abajo. No estás sola.